Hola queridos oyentes, ¿cómo se encuentran? Estamos muy felices de cumplir nuevamente nuestra cita con este programa de empleo y talento que busca aportar a los profesionales y universitarios de nuestra ciudad con tips de empleo, tips de talento para que encuentren su vocación, encuentren su destreza, sus pasiones y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ya nos ha acompañado, pero resulta que como todos nuestros programas quedan iniciados y quedamos pues con ganas de más y más y más, entonces ella muy querida y muy profesional dijo, pues yo voy a ir a complementar ese tema tan importante y la tenemos aquí. Les recordamos que estamos en nuestra fanpage Leven Radio para que nos escriban, musiquita variada todo el tiempo adicional a los programas que ya tenemos en www.levenradio.com. Entonces, demos la entrada a nuestra invitada muy especial, María Ángela Henao, psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo. María Ángela es una profesional excelente, yo puedo dar fe de eso. Hemos trabajado juntas, la conozco de hace muchos años, pero no se nos nota, no se nos nota, de hace muchos años. Y ella, dentro de toda su experiencia laboral y profesional, encontró un punto de pasión, de gusto, de identificación, y es todo lo que tiene que ver con este sistema tan necesario hoy en día para todas las empresas como el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en lo cual ella es especialista en este momento y se encuentra realizando todo lo que tiene que ver con apoyo a los procesos precisamente de seguridad y salud en el trabajo que las empresas se encuentran implementando y que tienen plazo, si no estoy mala, hasta ahorita a finales de este mes, pero bueno, aquí Tenían, ya vamos a hablar de eso. ya vamos a hablar de eso, pero bueno, le doy paso aquí a María. Un placer, María, tenerte aquí. Nuestra compañera Olga, pues en unos instantes estará con nosotros y esperamos, como siempre, que sea un programa muy agradable para todos, que aprendamos, un espacio en el cual cada uno pueda expresar lo que le gusta, sus afinidades profesionales, sus inquietudes y podamos simplemente compartir desde nuestros saberes, podamos armar una conversación muy agradable que nos ayude y nos aporte a todos. María, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos qué hay de nuevo. Bueno, buenas a todos. Dianita, no, muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Me encanta repetir acá programa. Yo creo que Ojalá, María ya va a estar como cada mes ojalá lo mínimo. pueda hacer acá cada cierto tiempo, porque de verdad, pues hablar de lo que a uno le gusta es muy bueno. Y adicional a eso es un tema que está de auge, de moda, se puede aplicar y aplica para todas las organizaciones. Es un tema de actualización no solo para la gente que se mueve en el medio de la seguridad y salud en el trabajo, sino para todos los profesionales, porque la ley aplica para absolutamente todo el mundo. Entonces, sí, en muy buena hora estamos acá y bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Igual nos conocemos pues de hace tiempo. Pero no se nos notan los años, por favor. Hace tiempo es, hace 2 años prácticamente. Y ya. Bueno, María, cuéntanos y refrescanos la memoria, porque aquí en este programa pues nos declaramos ignorantes, la verdad, uno que está hablando con profesionales que están tan entregados a un área, a un ejercicio, pues hay mucho por aprender y más de este tema que manejas tú. Refrescanos, porfis, a todos en qué consiste el sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque te lo digo que llega uno a una empresa y toda la gente estaba corriendo con eso, que eso era hasta enero, yo no sé hasta cuándo, Sí. y entonces esos son corriendo que necesitan hacer encuestas de clima organizacional, bueno, un pocotón de cosas. Y pues uno cuando escucha al empresario, uno dice, ay Dios mío, también les toca demasiada cosa, o sea, tienen que cumplir con requisitos, con impuestos, con todo, un sistema más o un requisito más. Un procedimiento Un más. procedimiento más. Y que tú lo que nos compartías la vez pasada es que precisamente este nuevo sistema lo que busca es que las empresas no lo implementen de papel, sino que en realidad lo hagan. Entonces ahí es como donde está la cascarita, por decirlo de alguna manera.
Pero ¿qué tiene de bueno este sistema? Tú nos explicabas bien la vez pasada como qué es lo que pretende, cuál es el sentido de tanto que va a beneficiar a las empresas como a los empleados. Refréscanos ahí levemente la memoria sobre este sistema. Bueno, a ver, el sistema se llama así, su nombre completo es Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es lo que anteriormente era la famosa salud ocupacional. Resulta que años atrás el Ministerio de Trabajo, lo que era anteriormente el Ministerio de Protección Social, dice, mire, señores empresarios, ustedes van a borrar de su cabecita, de su mente, el nombre de salud ocupacional. Eso desaparece. ¿Por qué? Porque ellos identificaron que se hacían actividades muy aisladas, digamos, era la formación de unos grupos especiales, que era el COPAD, la brigada, el comité, bueno, que se hacían actividades de capacitación, pero no se estaba llevando a cabo como un proceso. Entonces, realizan unos procesos de investigación y ajuste de la norma y entre el año, vienen más o menos desde el 2008 trabajándole a eso, en el 2014 sale un decreto. Ese decreto sale, digámoslo, un poco desorganizadito, duro para la comprensión de los empresarios, pues de gente que no es experta en el tema. Y entonces el Ministerio ya de Trabajo, el Ministerio actual, lo que hace es que en el año 2015 saca un decreto, expide un decreto, que es el decreto 1072 del 2015, así se llama, donde hace un compendio de todo lo que debe tener una empresa frente al tema de seguridad y salud de sus empleados, ¿sí? Eso cubre, la norma cubre todo nivel frente al tema de salud de los empleados. Entonces es un decreto que concentra los temas de seguridad social, una parte laboral, la parte de vigilancia epidemiológica, el control de la accidentalidad, bueno, y lo integra, digámoslo así, o lo monta el decreto como un proceso. Para las empresas, un ejemplo, hay empresas que están certificadas en calidad, ¿cierto? Los procesos de certificación tienen una entrada, un proceso y una salida. Exactamente así es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualmente. Se puede decir que es como casi, María, perdón te interrumpo, como un sistema de calidad, pero aplicado a seguridad y salud en el trabajo. Es algo parecido y la Biblia, digámoslo así, o el documento madre o el documento matriz es el decreto 1072 del 2015, que todavía está vigente, es el que rige a la fecha. Ese es un compendio donde dice como las actividades que se deben hacer, qué indicadores se deben de llevar, cuáles son los controles, los procesos, los niveles de intervención. Bueno, ya es algo muy organizado y mucho más claro a la luz de los empresarios. Tú coges ese decreto y lo empiezas a leer, es un poquito largo, pero si tú lo coges y lo lees, es fácil, pues por lo menos es digerible, porque habían otros que eran un poco enredados, entonces este resume toda la parte de la legislación, la norma, procedimientos, etc. El decreto, habían expedido, digamos, una resolución que debía ser implementado y ejecutado a 30 de enero del 2016. Pero resulta que haciendo... 30 de enero del 2016, o sea, hace un año. Perdón, qué pena. 2017. Yo todavía me quedé en el año pasado, no he podido. Sí. Entonces... Tranqui que eso ya, como ponen en Facebook, es que a partir de mañana, o sea, el 31 de diciembre, vamos a estar todos 2016 y tachados, no 2017. Bueno, ahí me pasó, hago tachón. Entonces sí, debía estar aplicado para el primer mes del año 2017 y no solo implementado, construido el documento, procedimientos, grupos, sino ejecutado. ¿Qué quiere decir eso? El documento que yo emito, el decreto 1072 está montado para que cada empresa emita un documento, que es el documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y no solo el documento hecho, sino todos los procesos que quedan dentro del documento o lo que se menciona que se va a hacer, empezar a realizarlo, sí. Pero entonces se hace una revisión ahora con la ministra de Trabajo. Entonces, lo que dicen es, las empresas aún no están listas para manejar todo este sistema porque sí es algo muy grande. Entonces dice,
vamos a emitir un decreto donde se amplía un poco este plazo y lo vamos a hacer por fases. Entonces, el 12 de enero del 2017, hace poco, hace menos de 15 días, sí, la verdad, Estamos ya un ni poco sé en qué día de estoy, no, el trabajo. No, sí, hoy es 20, 20. hoy es Ajá. 20, el 12 de enero expide el Ministerio de Trabajo un nuevo decreto que se llama el Decreto 52 del 12 de enero del 2017, donde dice prácticamente lo que dice ese decreto es, se amplía el plazo de la implementación del sistema hasta junio, Ujú. solamente se amplió hasta junio, 1 de junio, y el sistema se va a dar mm, un tiempo, digámoslo así, para que ese proceso de implementación sea por fases. No tiene que estar en su totalidad, pero sí por fases. María, y entonces este plazo es para que la empresa emita el documento de lo que va a hacer y Eh, ese documento es anual. O sea sí, que la empresa empezaría, bueno, ahí puede incluir lo que ha hecho antes el, de junio y lo que va a hacer después. el documento, más que sea anual, lo que hace es como una revisión. Las empresas No, tienen ya. que partir de cero, de una lista de chequeo, un checklist, y empiezan a decir, bueno, yo frente a la norma tengo esto o no tengo. Pero no olvidemos que no significa que el empresario deba partir de cero. La norma, la legislación frente a los temas de lo que anteriormente se llamaba salud ocupacional están desde hace No, muchísimos bueno, años, entonces obviamente le casi que cobija lo desde que, antes de que yo naciera, pero no voy a decir mi año de no, nacimiento, hace poquito, sí. hace poquito. Entonces, eso no quiere decir que las empresas no deben tener nada, deben tener unos procedimientos, pues la conformación de unos grupos, haber llevado ciertas capacitaciones, porque el hecho de que salga un decreto actual y recoja todo lo Ujú. importante y cambie como el sistema de implementación, no significa que las empresas no tenían que llevar nada. Exacto. Lo que son temas de seguridad social, de dotación, o sea, toda la parte antigua que cubre y protege a un empleado frente a su salud y a la seguridad. Eso desde hace mucho tiempo las Sí. empresas lo debían tener. Perdón, lo que hace este sistema es reorganizarlo y estructurarlo, le agrega, le adiciona ciertas cositas y lo convierte en un proceso. En un proceso. Entonces, ya como proceso, como tal, se tiene plazo de demostrarlo a través de un documento el 1 de junio del 2017, que creo yo no va a haber más plazos porque ya ha habido con este 2 aplazamientos. María, un ejemplo, porque cuando tú ahorita nos comentabas, puede ser la seguridad social, la accidentalidad, bueno, un ejemplo de un proceso en el que una empresa en este momento esté afrontando, por decir algo, diga, tengo que hacerle salud, examen ocupacional a todos mis colaboradores o no sé, un ejemplo, cuando tú dices proceso, porque es que esa palabra yo veo que tú la dices como con un sentido y yo creo que ahí es donde está como lo importante, es que no simplemente vamos a hacer esto, Ujú. firme, hubo junta, acta Sí, número 2, sino implica un proceso, o sea, usted lo hizo, lo planeó, cómo lo hizo y cómo resultó. ujú. Entonces, como un ejemplo práctico Bueno, para que podamos comprender. yo les voy a poner un ejemplo práctico. El tema de los accidentes de trabajo en una empresa, ¿sí? Resulta que para minimizar un accidente de trabajo, yo debo tener algo que se llama una matriz de peligros y riesgos. Ujú. ¿Qué es eso? Es que yo identifico cada situación que pueda afectar de cierta manera la salud de un empleado, ¿sí? Entonces, lo divido en los tipos de peligros y riesgos que están ya contemplados bajo la matriz, bajo unos parámetros y emito ese documento, se lo doy a conocer a mis empleados. Pero resulta que Pepito Pérez el día X se accidenta, aún estando esa matriz de peligro, ¿cierto? Ujú. Entonces, el proceso como tal es que yo primero di a conocer que había peligros en mi organización, lo establecí en medio de una inducción o de una capacitación, la gente lo conoció, pero aún así, pues mi empleado se accidenta. ¿Qué debo hacer frente a eso? Entonces ahí está como la situación. Entonces el proceso es reportar el accidente, realizar la investigación, verificar, perdón, verificar qué tanto conocimiento o hasta dónde llegó, o sea, cómo la empresa le está dando a conocer a sus empleados todos esos riesgos
si eso está funcionando o no está funcionando, si están tomando medidas de control. Adicional a eso, como Pepito se me accidentó, debo llevarlo a una tabla que se llama unos indicadores de ausentismo, medirlo e implementar medidas preventivas y correctivas frente a ese accidente. Entonces, ahí es cuando se convierte en proceso. Tiene, digamos, un inicio y un fin y una corrección o una medida preventiva o correctiva. Entonces, ahí es cuando yo debo empezar a mirar, bueno, frente a este accidente debo hacer tal cosa para minimizarlo, eliminarlo, contenerlo. Entonces, cada situación de una empresa que sea un riesgo, un peligro, entonces debe volverse así, un proceso. No es simplemente reportó el accidente y hasta ahí quedó. No, ya debe haber un después de qué se hizo frente a esa situación. Bueno, pero las empresas en junio van a pasar el documento donde van a hacer un panorama de todo, es decir, qué van a hacer en materia de accidentalidad y riesgos, qué van a hacer en materia de la salud laboral como tal, de los exámenes, bueno, no sé, de la seguridad como tal, la seguridad social, o sea, todo este panorama que las empresas deben presentar de aquí a junio y qué áreas implica. Y en este momento una empresa, ¿cómo se puede encontrar estructurando como tal ese documento en un área específica? Resulta que eso tiene unos lineamientos, unos parámetros y un orden de hacerlo, ¿sí? El decreto 1072 da el orden, dice, mire, señores empresarios, o sea, está muy bien descrito. Muy claro. Vamos a partir de lo general, desde las políticas de la organización, la misión, la visión, hay que contemplar eso, hacemos un conteo de los empleados, siga, implemente esto y esto, debe estar contemplado esto y esto también, sí. Exacto. Pues todo lo dice súper claro. Lo ideal para implementarlo no es por hacerle propaganda como la gente que tiene conocimiento del tema, pero sí es muy bueno que haya un asesoramiento específico. Pero tengo entendido que eso lo pide precisamente el decreto, o sea, que todos estos procesos los esté manejando un especialista, un profesional que se haya especializado precisamente en eso. Puede ser un profesional en seguridad y salud, lo que antes se llamaba salud ocupacional, un especialista. Sí es muy bueno porque no es lo mismo uno leerse una norma, leerse un documento, a pasar al proceso de implementación. O sea, no es lo mismo, o sea, la teoría se debe convertir en práctica. Entonces ahí el tema de interpretación de la norma es un poquito delicado. Exacto. Y lo que una persona que no tiene conocimiento en eso, no está en las actualizaciones, pues puede interpretarlo de cierta manera y no ser así. No ser así. Entonces sí es bueno que se asesoren, que sea una persona, lo que le exijan a esa persona es que tenga una licencia en salud ocupacional, que todavía se llama así. Bueno, y tengan como las medidas respectivas, porque como también este es un tema de auge, hoy en día ha aparecido mucha persona que no cumple los requerimientos necesarios para la implementación del sistema y les vende ciertas cosas y luego me da pesar porque la empresa paga una plata y esa plática se perdió. Sí. María, y digamos, las sanciones, las multas, ¿cómo están contempladas para ellos, más o menos? Bueno, mira, en este momento sí, hay unas penalizaciones que van desde unas multas en unos salarios determinados, dependiendo de la gravedad de la falta. Incluso pueden haber, entonces, penalizaciones de índole económico, multas, incluso suspensión de la empresa de manera temporal o cierre definitivo, dependiendo como de lo que el ministerio considere que tan grave fue saltarse o el decreto o la norma, sí. Bueno. Pero sí las hay. Bueno, lo que habíamos hablado la vez pasada es como invitar a los empresarios a que empiecen a generar esas culturas más que por el tema de la ley, la cultura organizacional, porque a largo plazo, cuando tú manejas procesos de cultura organizacional, si haces la conversión en la inversión en dinero, es mucho mejor que implementar procesos solo por cumplir. Sí. Entonces, el dinero que te ahorras cuando tú ya generas una cultura organizacional frente a esos temas es grandísimo. Exacto. Es muy grande. Es muy bueno y eso nos ayuda a todos. O sea, en realidad las empresas son como segundos hogares y las personas se siguen formando allí
nos ayuda socialmente y las empresas hablan y ayudan pues como a formar y a dar imagen como tal nuestra, de ciudad, de país. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y como dice María, asesorarse bien, asesorarse bien. Bueno, entonces nuestra invitada María Ángela Ese fue el trajo, pequeño resumen. bueno, ya se va a acabar el programa, gracias. El resumen para después, el tema para después. María traía pues como un tema específico para compartir y aclarar en este programa precisamente enmarcado dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces María nos quiere compartir sobre la batería que implica la encuesta o la encuesta de aplicación en riesgo psicosocial. Esta encuesta es el documento como tal madre, pues, digámoslo así, que las empresas tienen que implementar y María pues nos quiere como aclarar en qué consiste, dar esos tips a la empresa, darnos a conocer también a nosotros, tenemos que estar actualizados, enterados y la verdad es que es bien importante, María, no estar actualizado, o sea, si uno no está en el medio, es muy bueno no estar enmarcado en lo que está sucediendo. Y el problema es que la ley es muy clara y aplica para todos, no solo para el sistema. El desconocimiento no lo exime a uno del cumplimiento de la norma. Exacto. Eso pasa en todo, en tránsito, que a uno lo parten y uno no sabía de malas. En un Exacto. proceso cualquiera, todo proceso legal es así, el desconocimiento no le exime a uno el cumplimiento. Exacto. Entonces Hay que estar actualizados. sí, ahí no hay tutía. Ahí no hay, mejor dicho, tutía que valga. Bueno, María, entonces cuéntanos sobre esa encuesta, encuesta de riesgo psicosocial. Bueno, yo les voy a empezar a contar una historia resumida, digámoslo así, es para que la gente lo entienda de una manera más fácil. Resulta que los temas de salud ocupacional vienen desde el año 70 y pico, más o menos, pero empiezan ya a organizarse procedimientos desde los años 2000, 1900, bueno, finalizando el 1997, desde ahí. Empieza como a organizarse mucho el tema de lo que era anteriormente salud ocupacional. Entonces, el Ministerio de Protección Social anteriormente le dice a los empresarios, mire señores empresarios, ustedes tienen que empezar para controlar la salud de los empleados. Primero que todo, para yo poder controlar eso, tengo que identificar qué afecta a la salud, ¿cierto? Entonces, deben hacer una matriz que ahora se llama de peligros y riesgos. Entonces, todas las empresas muy juiciosas se ponen a hacer esa matriz y ese proceso de identificación de qué podía afectar la salud de los empleados. Y todos muy juiciosos le entregan esos listados al Ministerio de Trabajo y entonces ahí es cuando clasifican los riesgos. Así es que hay un riesgo locativo, hay un riesgo natural, digamos, en un temblor se nos puede caer la empresa, entonces ahí habría miles pues, de afectados, hay riesgo biológico, que es que un empleado, un ejemplo, esté trabajando, se entre un perro, una bacteria, un virus y lo muerda, lo pique una abeja, bueno, y empiezan a contemplar todas las situaciones posibles que puedan afectar la salud de un empleado. Ese listado lo emite el Ministerio de Trabajo, pero en el año 2008, un poquito antes, empiezan a hacer como una revisión y resulta que los indicadores de ausentismo e incapacidad en las empresas siguen disparados, a pesar de que ya habían identificado los riesgos, que habían implementado medidas. Entonces dicen, mire, si un piso está mojado, que es un riesgo locativo, y usted se para en un charquito, se puede caer, entonces ponga una tablita que dice ahí piso mojado. Señale en caso de un temblor, entonces es cuando ponen la señalización de salidas de emergencia, todo ese tema. Pero aún así siguen y siguen los altos indicadores de ausentismo, ¿sí? Por enfermedades o por accidentes de trabajo. Entonces dicen, ¿qué está pasando acá? Empiezan a mirar como a investigar qué es lo que está sucediendo y resulta que hay unos riesgos y unos peligros que los podemos llamar en este momento como intangibles. Una cosa es lo que yo veo, observo. Si yo reporto un accidente de trabajo y me corté el brazo y me está colgando el brazo, pues es muy fácil decir, ¿cierto? Me accidenté, me picó una abeja y tengo un chichón gigantesco en la cabeza. Exacto. Toda esa parte física es muy fácil de ver. Siempre hemos captado esto físico, como tú dices. Pero entonces resulta que al empezar a mirar todo eso, descubren que la gente sigue teniendo altos indicadores de ausentismo y es por un tema intangible.
y es el famoso, aparecen los temas de estrés en las organizaciones. Entonces, el Ministerio de Trabajo dice, Dios mío, el tema del estrés, ¿cómo vamos a manejar esto? Se los estoy contando como un cuento, ¿sí? No Sí. es pues tan literal que se lo vayan a... Pero mejor así, como cuento. Pues cuento verdadero. Entonces, ellos dicen, no, pues como estos temas están tan peligrosos antes del año 2008, estamos hablando de eso, vamos a entregarle este tema a la Universidad Javeriana, que le hagan una investigación muy profunda a eso y encuentren la medida de qué vamos a hacer, o sea, cómo medimos el estrés si es algo que no se ve, es un intangible. Entonces, la Universidad Javeriana realiza una investigación y en el año 2008 entrega un documento al Ministerio de Trabajo y dice, mire, nosotros encontramos que es cierto, la gente se está estresando en las organizaciones, hay unos altos niveles de ausentismo por esa situación o por esa causa y hemos encontrado la forma de medirlo en las organizaciones. El Ministerio de Trabajo emite una resolución, es la resolución 2646 del año 2008, donde dice, bueno, señores empresarios, a partir de ahora vamos a identificar también como peligro o riesgo no solo lo físico, sino lo intangible. Y dice en esa resolución, le repito, es la resolución 2646 emitida en el año 2008, donde dice a todas las personas que tengan cualquier tipo de contrato y en cualquier modalidad, debe medírseles el riesgo psicosocial. Exacto. Ahí es cuando dicen eso. ¿Y cómo lo vamos a medir? Y el Ministerio de Trabajo entrega una batería, digámoslo así, que se llama encuesta de riesgo psicosocial. ¿Quién la realizó? La Universidad Javeriana. Ya. Entonces, hasta ahí vamos. Bueno, este tema, María, como que resumiendo un poco o lo que yo, captando un poco lo que tú nos compartes, básicamente como la alerta fue el ausentismo, o sea, la alerta fue las personas faltan demasiado al trabajo y ese ausentismo era por salud, o sea, básicamente, y porque las empresas podían verificar que la persona estuvo en una cita médica, tuvo una incapacidad y eso fue verídico, que las personas básicamente se estaban ausentando por problemas de salud, entonces relacionaron esto precisamente con el trabajo. Bueno, sí, lo que pasa es que desde el año 2000 más o menos empieza el auge del tema del estrés, el famoso síndrome de burnout. Para la gente que de pronto no comprende qué es eso, es cuando lo llaman como el quemarse, su cerebro se quema. Yo a veces tengo unos niveles de estrés tan altos, que mi cerebro, mi sinapsis, bueno, las celulitas que yo tengo en el cerebro chispean, hacen chispita, como un cortocircuito y se quema, literalmente, se quema el cerebro. Entonces ya no es capaz de absolutamente nada, porque pues tú sabes que el cerebro es lo que controla el resto del organismo y esto es debido a unos temas de muy alto estrés. Entonces, a partir de esos años empieza el auge del estrés, de entrar en la onda de hacer temas frente a eso. Calidad de vida. Mejoramiento de calidad de vida, de que la parte psicológica también es importante y empiezan como a resaltar todos esos temas. Entonces, en el 2008 se emite ese documento, se expide esa resolución, que es la 2646 del 2008, y el Ministerio de Trabajo actualmente, antes se llamaba Protección Social, entonces dice, señores empresarios, a todo mundo hay que medirle el riesgo psicosocial. Vamos en el año 2008. ¿Qué pasa en la actualidad? O yo les voy a explicar. Entonces, en el año 2015, yo les había hablado anteriormente que se emite un decreto, que es el 1072, que es el que rige todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El fin último de ese sistema es que se identifiquen los peligros y riesgos de una empresa y se emitan acciones y medidas de control de todo tipo, ¿sí? Se midan los peligros, se implementen acciones preventivas, correctivas, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, como en el 2008, a través de esa resolución se identifica que el riesgo psicosocial también es un peligro en las organizaciones. Por ende, este decreto 1072 del 2015, que hace un barrido de toda la legislación, mejor dicho,
empieza a decir que se incluye y que no se incluye. Dice, la resolución 2646 que salió en el año 2008 es tan importante que debe ser medida aún y no se deroga, digámoslo así, se da de baja el decreto ni pues la resolución, sino que la incluye el sistema. Entonces, hoy en día ya no solo hay que medir riesgos físicos, como los entendemos nosotros, sino los riesgos que están latentes en la organización, que son riesgos psicológicos y psiquiátricos. Exacto. Ese es bien importante. Hola, ¿qué hay? Qué bueno verlas. ¿Qué más? Qué bonito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias. Ya por acá se me está volviendo costumbre. Hola a los oyentes, ¿qué han hecho? Bueno, estamos aquí esperándote con muchas ganas de tenerte acá, Olgi, porque tú eres parte de nuestro programa. Gracias, Dianis, qué amable. Entonces estamos acá aprendiendo mucho de María, pues hicimos un pequeño resumen sobre nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. María nos volvió a hacer como enmarcar nuevamente el tema y con un tema muy específico, hablando sobre la encuesta que hace la medición del riesgo psicosocial. Entonces María nos está como enmarcando por qué hasta ahí llegó el sistema. Entonces estamos hablando que se identificó precisamente que parte del riesgo no es lo físico, la escalera, eso. Porque uno siempre pensaba que el del riesgo, entonces el operario que está allá en la fábrica y tiene el riesgo, sino que ya se está identificando, no, ya se identificó que estamos con el riesgo psicosocial. Entonces María nos está compartiendo sobre esta encuesta que precisamente deben aplicar las empresas para valorar este tipo de situación. Qué bien. Entonces yo ya iba con un tema, pero yo ya iba a decir, acá mi compañera ya me estaría como haciendo ahí caras. Porque parte del riesgo psicosocial es el pequeño paréntesis, hoy llegó para el paréntesis que yo iba a hacer, es el famoso acoso laboral, o sea, el bullying es que se llama, o bueno, estas situaciones que a veces, muchas veces los directivos de una empresa hacen psicológicamente. La verdad, yo fui víctima una vez de eso, pero pues ni uno lo denuncia. Confesiones, ya pasamos a mujer casos de la vida real. Entonces alguien empieza a hacer fuerza y ay, no, pero bueno, yo pasé pues por ese caso, pero pues yo no hice nada, ni dije nada, ni nada, entre otras pues porque era una contratista y esa es la otra, pues uno como contratista no se siente como muchas veces parte como tal. Esa parte, María, de ese acoso laboral, de esas psicologías que le implementan a uno algunas veces estos jefes maquiavélicos, ¿cómo está contemplada dentro de este sistema? Bueno, entonces resulta que ya no estamos hablando del sistema de gestión, sino de un aspecto muy particular. O sea, imagínense el sistema como si fuera una carpeta general grande en un computador, ¿cierto? Y estamos organizando mucha información que tenemos y la metemos en subcarpetas. Vamos a llamar a esos subprocesos. Un subproceso de todo el sistema es ese aspecto puntual que es la aplicación de la batería de encuesta de riesgo psicosocial. ¿Por qué hay que hacerla? Porque hay una resolución que es la 2646 del año 2008 que dice que hay que hacerla. Y mucho más aún porque ya hay un sistema que dice hay que coger todos los temas de salud, de ley, bueno, todo lo que hemos emitido que competen al sistema y que lo forman como un proceso y deben realizarse. Entonces, hasta ahí vamos. Y tu pregunta, yo creo que más de una persona, si no casi todos, hemos vivido un tema de acoso laboral. Yo también lo viví hace muchos años, en la cual perdí un trabajo también por un jefe muy querido, pero bueno, incluso esos desconocimientos y el miedo hacen que uno permita que sucedan esas cosas, ¿cierto? Pero pues una cosa es lo que le pasa a uno cuando está pollito y otra es hoy en día. Entonces sí, por eso mismo es importante que la gente conozca de todos estos temas que ustedes tratan. Bueno, entonces vamos ahí. Tú me dices que tiene que ver este tema con el acoso laboral. El acoso laboral puede producir también un nivel de estrés, ¿sí? O un indicador de afectación de la salud. Pero riesgo psicosocial no es solo eso, no es solo acoso laboral. Ya les voy entonces a explicar cómo está conformada esa encuesta, cómo fue construida y cómo debe aplicarse, para que ustedes tengan como claridad en eso.
pero también pues dentro del sistema hay un tema, un capítulo, por decirlo de alguna manera, que habla del Comité de Convivencia Laboral, que es el que maneja como, pues es que es como el camino para ir. Hay diferentes caminos para llegar, porque el objetivo último del sistema pues es, como su nombre lo indica, la seguridad y la salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, pues se pueden llegar por muchos caminos a garantizar que ese objetivo se cumpla. Lo que pasa es que ese sistema es tan grande que lo que podríamos hacer, como les explicaba, se divide en subcarpetas o subprocesos. Sí. El tema del Comité de Convivencia Laboral es otro subproceso del sistema que amarra más el tema de acoso laboral. Que atiende directamente porque el se Comité de supone Convivencia. que la primera instancia es a poner la queja, pues para Exacto. protocolizar o formalizar Entonces, y tipificar. Entonces lo que podemos hacer es que cada vez que yo venga les toco un tema de una carpeta de ese proceso, porque es mucho, es no, mucho. Sí, porque lo que Eternamente No, mejor. tendremos este programa. Mejor, sí. El riesgo Sí. psicosocial, sí, pues Bueno, como tú sí, dices, entonces por ese tiene lado se mucha contempla relación, más. pero Pues que lo es que una pasa es que carpeta específica. Lo que pasa es que De riesgo 500. psicosocial, ¿qué es el riesgo psicosocial o cómo lo definen? Es cualquier situación que a mí me afecte mi salud de índole psicológico o psiquiátrico. Entonces, una situación que pueda afectar mi salud o que me puede producir niveles de estrés, porque generalmente las afectaciones de salud de índole psicológico y psiquiátrico en las organizaciones puede ser estrés, ansiedad, más generalmente son esas dos situaciones. Puede ser un acoso laboral. Entonces, un acoso laboral me puede a mí producir unos niveles de estrés que me incapacite, me vuelva una persona incapacitante para realizar mis funciones, ¿sí? Entonces, retomando pues el tema de la encuesta de riesgo psicosocial, le estaba comentando a Diana que en el año 2008 la Universidad Javeriana la construye, o antes se le entrega al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo expide una resolución, que es la 2646 del 2008, donde dice, o sea, es la obligatoriedad de la aplicación de esa batería a todas las empresas. Y toda persona, por cualquier tipo de contrato, debe tener esa aplicación de esa batería. Entonces, el ministerio en esa época lo que le dice a la universidad o le pregunta a la universidad es, bueno, ustedes acá sí me contemplaron desde la parte psiquiátrica y psicológica todo lo que puede inducir o afectar la salud de un empleado. Entonces, la respuesta que ellos dan es, mire, nosotros ese documento lo construimos y lo dividimos, digámoslo así, en 3 condiciones. Imagínense ustedes como una encuesta y va dividida por unos aspectos. Es una encuesta de varias preguntas. El tipo de respuestas es de selección múltiple y las opciones que dan es bueno, estoy de acuerdo, en desacuerdo, algunas veces me ocurre, nunca, casi siempre, ese tipo, ¿sí? Eso se llama como tipo Likert. Entonces, la universidad les dice, claro, nosotros tuvimos en cuenta 3 condiciones fundamentales. Entonces, lo definen en, primero, la encuesta contempla las condiciones intralaborales. ¿Qué es una condición intralaboral? Bueno, ¿qué es una condición intralaboral? Es toda situación que a mí me produzca un factor de estrés dentro de la organización. ¿Qué significa eso? Ahí está el tema. Acoso laboral, las demandas cuantitativas de mi trabajo, la cantidad de trabajo que yo tengo, las relaciones con mis compañeros de trabajo, la relación con mi jefe, o sea, toda situación que se presente dentro de la organización que pueda producirme un nivel de estrés. Eso lo contempla la encuesta. Entonces va una, condición intralaboral. La condición extralaboral es todo lo que a mí me sucede por fuera de la empresa que hacen que yo, digámoslo así, llegue a la empresa ya estresada o eleve mis niveles de estrés. Que afecta mi desempeño. Que afecta mi desempeño. Yo muchas veces cuando doy las charlas de riesgo psicosocial en algunas empresas, entonces le pongo el ejemplo a la gente. Es el día que a todos nos pasa en que, supongamos, me acosté supremamente cansado un domingo porque estuve haciendo el oficio, merque, etcétera, cosas de mi casa.
es lunes y yo me tengo que despertar a las 5 o 4 de la mañana porque tengo que dejar el almuerzo hecho. Bueno, le sucede a muchas personas. Y los hijos. El también llegan a almuerzo hacer tienen tareas que con los despacharlos hijos. para el colegio, etcétera, etcétera. Es lunes, pero como me acosté cansada el día anterior, entonces yo apago el despertador dormido, ¿sí? Lo apago dormida y cuando abro los ojos ya es de día. Me levanto de golpe y el solo hecho de levantarme así, ya, dolor de cabecita, un dolor de cabecita por allá chiquitico. Entonces voy, cogí en la tarde, se quemó la arepa, se me regó el chocolate, me levanté tarde, No despachó los niños. salí, me cogió la tarde para todo, salí a coger el transporte público, porque pues la mayoría de la gente se transporta de Sí. esta manera Claro. y no les paró la buseta. ¿Y qué pasó? Les tocó esperar la siguiente. Ya. Entonces son situaciones que suceden externas a la organización, pero yo ya, ¿cómo llego? Y es lunes. Llego con unos niveles de estrés altísimos y ya me tiré el resto de la semana, porque mi nivel de estrés está muy disparado. Entonces yo llego a la empresa, llego estresada y no falta el que apenas llegando ya me pide cosas, yo no encuentro los papeles y ese es el día mortal. Y eso sucede con mucha gente, muchos días de la semana. Y con mucha frecuencia. Entonces, pues. una condición extralaboral, un ejemplo, son las personas que están muy preocupadas porque no les han aprobado un crédito, una mala relación familiar, una mala relación con su pareja, cualquier tipo de esas situaciones externas a la organización, pero que hacen que mis niveles de estrés se descarguen dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, ahí van contempladas dos condiciones, la condición intralaboral, la extralaboral, y contemplan también unas condiciones que se llaman condiciones individuales. ¿Qué es una condición individual? La encuesta lo mide poco, pero son algunas pequeñas percepciones que hacen que yo vea mi mundo de tal manera y no de otra, ¿sí? En psicología, cada persona es un mundo totalmente diferente a otra, y el mismo suceso puede ser percibido de manera diferente. Les voy a poner un ejemplo que también les pongo a la gente, y este sí es de mi vida, lo aplico. Mujer, casos de la vida real. Resulta que yo le tengo pánico, pero pánico y no lo puedo controlar, y soy psicóloga y me sé el tema de seguridad y salud, o sea, pero tengo un miedo a los temblores, pánico. Entonces yo vivo en un piso alto y cuando tiembla yo doy todo el show del mundo. Yo salgo al corredor, grito, me agarro una columna, digo que este mundo se va a destruir, bueno, etcétera. Se me baja la presión incluso. Y mi hijo ya está grande, entonces yo le empiezo a gritar a mi hijo, Juanjo, está temblando. No le tiene ni 5 de pánico a los temblores. Y él está dormido y me abre así el ojo y me dice como, ay mamá, no sea tan ridícula, como, ay mamá, es solo un temblor. Y se voltea y sigue durmiendo. Entonces, miren que es el mismo suceso, es un temblor y dos personas lo perciben de manera diferente. Y así sucede todo en la vida. Entonces, esas condiciones individuales se miden de cierta manera. Hay unas pocas preguntas, pues, en mi consideración personal, yo le hubiera hecho más preguntas de esa índole en la encuesta, pero bueno, así lo definió el ministerio. Entonces, mide también como esas condiciones. Después de que una persona o una empresa decida aplicar la encuesta de riesgo psicosocial, lo que se hace es tabular esa información, se tabula y se hace una interpretación. Se pasa, lo que yo hago cuando toca hacer esa encuesta es se convierte la numérica a palabras. Entonces yo interpreto la estadística y se convierte en palabras para emitir un informe gerencial. Eso María, es. esta encuesta la aplican todos los trabajadores, todos. O se hace como un muestreo. La norma dice que se le tiene que aplicar al 100% de la población. Y la encuesta va firmada. Entonces, porque sí. Y el Ministerio de Trabajo emitió un documento dentro de la resolución que dice que solo puede ser aplicada e interpretada por psicólogos con especialización o con licencia en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo. Pregunta. Nadie más está autorizado para hacerlo. Ajá. Y bueno, y si la empresa no tiene un psicólogo, entonces para esa aplicación de esa encuesta debe contratar. Y debe aplicarse anualmente. Sí. Debe ser anual. Sí, el control se debe realizar anual. Bueno, entonces, después de que la encuesta es interpretada y todo eso arroja unos datos, y el deber de uno como profesional es informar a la gerencia cómo están a nivel grupal. Se le entrega en porcentaje
que yo no se entrega en términos individuales porque está como la ética profesional. Pues yo no voy a poner a decirle al gerente, mire, es que Pepito Pérez en la pregunta 16 contestó que su jefe lo detestaba. Pues eso no. Y las empresas respetan. Sí, lo que pasa en la encuesta de riesgo social, no sé si ustedes saben, es un documento en custodia y un documento confidencial. Resulta que las historias clínicas de los empleados en las organizaciones son documentos confidenciales. Eso no lo puede estar consultando todo mundo y son documentos que se encuentran en custodia en el área de seguridad y salud en el trabajo. Eso no es que el gerente lo quiso ver, Pepito Pérez, allí la de la esquina para mirar si esta se enfermó el año pasado, no. Son documentos que solo un médico en salud ocupacional, la jefe de esa área, pues son unas muy pocas personas. Y lo mismo pasa con la encuesta de riesgo psicosocial. Es un documento en custodia que se debe anexar a la historia clínica de cada empleado en la organización. Entonces, también, sí hay un deber, digámoslo, legal y ético, que cuando yo identifico que una persona está disparada en sus niveles de estrés, yo lo debo reportar a la EPS, lo debo remitir. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que entrar en un programa de vigilancia epidemiológica, porque son personas que fácilmente les puede dar un derrame, un paro cardíaco, o sea, son personas que sus niveles de estrés son muy altos y su desempeño va en picada, y muchas veces una persona puede estar enferma de estrés y ni siquiera saber que está enferma de eso, ¿sí? A muchos yo creo que nos ha pasado, y entonces son las personas que empiezan a somatizar que yo convierto cualquier carga de estrés en alguna enfermedad. Entonces yo voy a consulta a un médico y no me encuentran lo que tengo, y resulta que es el famoso o la estrés. causa de lo que tiene, porque puede tener un dolor muscular, un dolor en la espalda, bueno, pues se puede Hay muchas manifestar formas y maneras. manifestaciones de un estrés, de una ansiedad. Entonces, ¿qué hace el ministerio? Dice, bueno, esto hemos visto que está afectando la población, tenemos que incluirlo, se vuelve de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué? Porque se identificó que también es un peligro latente en las organizaciones, como todos los otros tipos de peligro que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo debe controlar. Entonces, pero bueno, así lo hacen, lo construyen. El Ministerio de Trabajo es claro en el proceso de interpretación, medición, todo eso. Dentro de la norma está contemplado que solo un psicólogo, y lo ideal es que con experiencia en aplicación de batería de pruebas, de procesos sí, eso de te iba a selección. preguntar, pues porque debe conocer el proceso. Sí, para la interpretación, porque uno le hablan del tema de baremos, bueno, Luz Ángela. Luz Angelita, la profe. Le hablan de o muchos sea temas que de esos, no todos deben tener entrenamiento pues para hacer la aplicación. pero no solo eso, sino la licencia. O sea, hay algo cuando uno hace una pero todo especialización. psicólogo no tiene licencia. No, yo hablo de la licencia en seguridad y salud en el trabajo. No, es que debe ser específica. Por ejemplo, yo soy psicóloga, pero yo no tengo la licencia o la especialización, yo no puedo hacer ese trabajo, no estoy apta. De hecho, o sea que debe tener los dos títulos. Sí, porque pues. tú firmas. Como una especialización. Sí, debe tener. A ver, es que el psicólogo tiene más licencias que quien. El psicólogo debe tener una licencia, si trabaja en el tema de salud departamental, la licencia salud. O la tarjetica esta departamental. Si trabaja en psicología clínica, debe tener la licencia en clínico, la licencia profesional, pues fuera del diploma. Y para los temas de seguridad y salud en el trabajo, debe tener la licencia preferiblemente nacional de los temas de seguridad y salud. Pero con una especialización, como dice. Sí, la licencia solo te la entregan si tú haces la especialización. La especialización. ¿Cómo es ahí la parte en este sistema, María? Bueno, me estoy devolviendo un poquitico ya como al total del sistema. ¿Cómo conjugan ahí esos actores? Es decir, la ARL, la EPS y la empresa. Son como básicamente esas tres instancias, ¿cierto? Porque antes todo como que se delegaba en la EPS y en la ARL, ¿cierto? Es un riesgo laboral, ARL, es una enfermedad profesional, EPS, ARL, y uno escuchaba muchos casos en que estaban como en ese tira y afloje. Hoy en día, ¿cómo es la responsabilidad? Yo tengo entendido que con este sistema la responsabilidad es de la empresa. Tengo entendido que ya no puede delegar, digamos, en temas de una enfermedad profesional, por ejemplo.
Ya no es como antes que, ay, le dio la enfermedad profesional, entonces entre EPS y ARL allá miran quién es el que le va a indemnizar a la persona o le va a dar lo va a pensar, bueno, todo ese procedimiento. Hoy en día esa norma, ¿cómo visualiza esa responsabilidad? Bueno, eso depende de los casos, ¿cierto? Ah, ya. Para el sistema de gestión, la implementación y todo, la norma dice, o la ley dice que el total responsable de implementación del sistema y de ejecutarlo y de controlarlo es el empresario. El tema de que la ARL era responsable, ya no olvídenlo, bórrenlo de la cabecita. Frente al tema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ARL hace apoyo, realiza apoyo y es su obligación capacitar inicialmente a la gente. Pero el hecho de capacitar es como una inducción muy general, pero eso no significa que la ARL tenga que hacer todo lo que dice el sistema. No, es el empresario el responsable. Pero ya hay unos temas, por ejemplo, de incapacidades laborales, dependiendo de si fue accidente de trabajo, si es enfermedad general, pues la responsabilidad cambia, ¿cierto? El proceso hay una corresponsabilidad entre los tres, entre el empresario, EPS y ARL, pero dependiendo del caso, si es accidente de trabajo, prima la responsabilidad de la ARL frente a la atención de eso. Si es enfermedad general, prima la EPS, entonces se empiezan como a dividir las responsabilidades, pero el empresario no es que se retire, sino que sigue ahí esa corresponsabilidad, porque él debe hacer apoyo y seguimiento a esos temas, como no dejar al empleado solo, porque que le resuelvan la situación es tan responsable la ARL como el empresario, ¿sí? No era como antes que, pues mire a ver usted qué hace, no. Pero ya porque también por la plataforma de la ARL es obligación reportar los incidentes, accidentes y enfermedades. Siempre ha sido obligación, que no se tuviera la cultura, sino que como ahora el Ministerio de Trabajo aprieta más en esos temas, tiene unas penalizaciones grandísimas, o sea, las implicaciones que tiene una empresa que no reporte un tema de accidente de trabajo, o sea, eso es muy delicado. Entonces ya la gente se ha puesto más pilosa con eso, pero eso desde hace muchos años. O los ausentismos también. Pero eso no había pues como la cultura en las empresas y todavía la hay al 100%, o sea, hay muchas empresas que no le dan importancia. El problema es que cuando algo sucede ya muy grave, ahí sí, entonces por eso es el tema de la cultura, o sea, si nosotros generáramos procesos de culturización en las organizaciones, sería mucho más fácil, porque es el ejemplo que yo siempre pongo. Cuando salió la norma de utilizar el cinturón de seguridad, nadie lo usaba y todo el mundo decía que le estorbaba, que lo ahorcaba, que eso le marcaba el cuello, etcétera, etcétera. Hoy en día, ¿quién se monta a un carro sin ponerse el cinturón? Eso se vuelve automático, eso es... uno ya ni piensa, y cuando uno se lo pone, uno siente que algo va mal, que va como suelto, ¿sí? Lo mismo pasa con todos los sistemas. Cuando uno va a manejar cultura organizacional, eso es un proceso a largo plazo, y es un tema de machacar y machacar todos los días, hasta que llega el momento en que se volvió un hábito, de tanto que yo lo repetí, se vuelven hábitos. Entonces, esos procesos, cuando la empresa tiene la real convicción de volverlo cultura organizacional, se les vuelve un hábito. Entonces ya es la empresa que se accidenta un empleado y lo primero, sin nadie decir, es hay que hacer el reporte, pues se vuelve un hábito en las empresas, el uso de los elementos de protección, que hay capacitación un mes, tal día, y eso es riguroso, y 2 horas de capacitación, se vuelven procesos culturales. Como sí, eso es como lo natural cada vez que se implementan procesos de calidad en las diferentes empresas. Depende del aspecto, el problema pero pues se vuelve una cultura en la medida en que se implementa y se mantiene. Sí. Sí. De que 10. El problema es cuando una empresa se niega, o sea, a ir contra la norma, digámoslo así,
y lo ve como solo un tema de cumplimiento y yo lo hago es porque me van a penalizar y porque me tocó. No, María, pero eso es siempre como en todo, cuando se implementaron las TICs en todos los ámbitos laborales y educativos. Se le vuelve más difícil. Pero todo el mundo pesado, digamos así, porque no es con convicción. Sí, como todo. Hay siempre una resistencia al cambio, por lo general se presenta mucha resistencia al cambio, porque la innovación cuesta, porque la innovación implica una disciplina. Y hay unas inversiones presupuestales, o sea, obvio, lógico. Tienen que generar unas provisiones financieras grandes, porque pero ya todo el mundo esos cambios. Se va concientizando y entiende pues que lo tiene que hacer, no es una opción, pues. Y lamentablemente, como dice María, aprendemos, aunque eso está cambiando, y precisamente estos decretos y todos estos cambios buscan eso, que cambiemos la mentalidad como país, como empresa, como empleado, porque eso también, yo creo que no solamente son derechos al empleado, sino también deberes. Yo creo que también debe penalizar o controlar también si el empleado no se puso los implementos de seguridad. También hay como una parte de corresponsabilidad ahí, ¿cierto? No todo es como para el empresario. No todo. Y también, y que cambiamos la cultura, porque como dice Olgi, todo es con bueno, usted no cumplió, tome su multa. Y como dice María, ahí sí aprendimos como empresa, no debería ser así, sino con convicción. Y no todo es responsabilidad del empresario, y el empresario tiene unas formas de protegerse frente a un empleado que no quiera hacer eso, ¿cierto? Sí. Entonces, si la gente, es que yo pienso que en Colombia tenemos un problema cultural de la obligatoriedad. O sea, nosotros aquí todo lo hacemos es porque estamos obligados, no porque lo veamos como una forma de mejorar nuestra vida, de mejoramiento de calidad de vida. Sí, pero yo digo que eso es muy relativo, María, no pues hay culturas que por generaciones tienen como una disciplina mayor, pero igual cuando se quiere implementar una cultura en cualquier ámbito, de cualquier tipo, implica entonces insistir en el tema y llevar a todo el mundo, ir convenciendo. Al principio de resistencia, pero después la gente va colaborando, va haciendo trabajo en equipo. Pero se da, yo pienso que se ha avanzado, aunque ha sido en forma pues obligatoria y todo, pero se ha avanzado mucho. Se ha avanzado muchísimo en cómo estamos hoy en día a cómo era antes. O sea, yo que trabajo esos temas de seguridad, yo digo, es que por Dios. En estos días yo quedé como impactada, la verdad, porque vi que Risaralda va a cumplir 50 años. Y yo decía, ¿cómo? O sea, es un departamento muy joven, claro. 50 años, o sea, eso para hacer como unos cambios y unos avances de ciudad, de civismo, de capital, civilización, pues, de todo. Pues es que tenemos 50 años. Y si vamos a compararnos, por ejemplo, pues ya hablando de continentes y todo eso, Suramérica, a Europa. Pues, o sea, somos unos bebés todavía. Pues, exacto. Entonces ahí vamos. Pero nos llevan años luz en algunas cosas. María, así. Y bueno, y tú en la parte como la experiencia, y ya que estamos aquí cerrando nuestro programa, en la parte tuya como ya de aplicar todo esto con las empresas, ¿cuál ha sido como esos factores que tú dices son los que presentan más dificultad, o los que tú dices más llamativos en una empresa, como donde se debe hacer como la puntualización ahí, algo que tú como que quieras resaltar de lo como que has aplicado? Como el común denominador de la encuesta. Exacto. Bueno, puntúa muy alto generalmente la asignación salarial. Todo el mundo percibe que gana muy poco frente a la cantidad de trabajo y a la calidad de trabajo que hace. Ese es un tema de que salario. Es una tendencia generalizada ahora, ¿cierto? Eso estaba hablando precisamente eso hoy con alguien, que acá pues los salarios son muy bajitos, por lo menos en Pereira, referente a otras ciudades, Medellín, eso es como Bogotá. A nivel nacional, porque si partimos del salario mínimo, que todo parte de ahí, las mediciones, es muy complicado. Si uno divide lo que es el salario mínimo, el auxilio de transporte frente a las necesidades básicas de una familia, no da. Ni siquiera el auxilio de transporte da para los días laborales en que se tiene que desplazar una persona. No, entonces puntúa muy alto eso, puntúa alto la relación con el jefe, de jefe a subordinado y subordinado a jefe. O sea,
Genera mucho estrés esa relación. Y puntúa alto la condición extralaboral de vivienda, de si tengo o no vivienda, de si tengo que pagar un arriendo o no tengo que pagarlo, que finalmente va relacionado con la asignación salarial, ¿cierto? Porque a mayores ingresos, mayor poder de adquisición. Entonces, ¿qué más puntúa alto? Es que ese es el tema, y también uno piensa en los salarios, pero también piensa ya en la empresa. A la empresa le toca también muy duro, o sea, pagar un salario mínimo son 1.200.000 en realidad que le está saliendo a la empresa un empleado con el mínimo, más toda la parte de los impuestos, bueno, todo lo que tiene que pagar. Entonces uno a veces como que no sabe ni qué. Puntúa también alto otras dos condiciones, que es la cantidad, el tiempo de trabajo dentro de la organización, que es personas que trabajan más de 12 horas, 14 horas en una empresa. Entonces, puntúa muy alto. Y puntúa la adquisición de beneficios, o sea, ¿qué me ofrece la compañía a mí? Muchas veces las compañías piensan que es solo el salario. No, los beneficios hay de todo tipo, hay cuantitativos, hay cualitativos. Entonces, para la gente no solo es importante lo que gana, sino el reconocimiento, el buen trato. Miren, a veces hasta entregar una banana por parte del jefe una vez a la semana es importante para los empleados. Entonces, es considerar todo eso, esa parte afectiva de los empleados, que ellos consideran que es importante, que no es tenida en cuenta en las organizaciones. Y pues, como siempre, todo depende del éxito de las implementaciones de un sistema, un proceso, va de la cabeza abajo. Es importante el compromiso gerencial. Eso es lo que desde ahí arranca todo, pues. Sí, ya como para finalizar. Pero porque para finalizar, como siempre, se nos queda el tema, porque imagínate, yo identifico y digo, acá el riesgo o lo que más puntúa es la parte salarial. Entonces voy donde el jefe y ahí qué, ¿cierto? Son como, ¿qué se puede hacer en ese caso? Pero miren que no solo puntúa alto eso, hay otros puntos, entonces se puede compensar unas estrategias con otras, ¿cierto? Eso ya es como de cranearse las empresas, sus procesos de mejoramiento. Pero como siempre, entonces, Dianis, nosotras nos quedamos cortas. Nos queda faltando mucho tema. Este sistema de gestión de seguridad y trabajo pues es inmenso, maravilloso, muy interesante también, porque pues se vuelve un tema que, como es tiene mucha participación de todas las personas en la empresa, no solamente el gerente, sino también los trabajadores. Entonces es importante para todos, y más cuando las personas tienen aspiraciones, pues están en búsqueda de empleo, son recién egresados de la universidad, que yo creo que ya en todas las carreras se ha involucrado esta temática, porque igual el trabajador tiene una amplia participación en el cuidado de su salud. Exacto. Y de también responsabilidad dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Pues yo soy un aprendiz de ese sistema, yo pues apenas estoy adentrándome en el tema y me ha gustado. Sí, me ha llamado mucho la atención y estoy pues como en la posición de aprendizaje y de ponerlo en práctica. Estoy aprendiendo y haciendo. Pero bueno, María, te agradecemos, seguramente te volveremos a invitar con otro tema del sistema de interés general, como digo, para todos. Entonces es un tema muy atractivo, muy interesante. Gracias por tu compañía, qué bueno haber alcanzado a oírte buena parte pues del tema que es muy, muy, y me gusta mucho. Y a ti, Dianis, mi compañera fiel. Muchas gracias a ustedes y a todos por escucharnos. Esperamos pues que esto les sirva, se les pueda aplicar para la vida, para las empresas, y estaremos próximamente. Prestas, claro que sí. Bueno, chao, nuestros oyentes, chao. Chao.